Buenas tardes, mi nombre es Randy Rocha y les voy a hablar un poco sobre lo que es el taladro. ¿Qué es el taladro? Es la operación que consiste en realizar agujeros circulares, puede ser en madera, puede ser en concreto o cualquier otra aleación. Para ello se monta en la máquina, ¿verdad? De taladrar una herramienta llamada broca, que gira al penetrar eliminando virutas de material al taladrar. ¿Cuál es la ventaja del proceso? Es una operación muy rápida, es precisión acabado superficial mejorado, ¿verdad? Es posibilidad de realizar agujeros en diferentes materiales, ¿verdad? Limitaciones del proceso. Agujeros en elevada relación de longitud y profundidad. Acabo de agujeros que pueden ser no suficientes. Descripción del proceso de talado. ¿Cuáles son las aplicaciones? El mecanizado de agujeros de diferente profundidad y diámetro. Combinación de dos movimientos diferentes. El movimiento principal o de corte y el movimiento del avance, ¿verdad? Que son dos cosas muy diferentes. El movimiento principal es el giro de la herramienta llamada broca, que consume una potencia y velocidad mayor que el movimiento del avance. El movimiento del avance siempre es la dirección paralela al eje de la broca, ¿verdad? Ejemplo, es como cuando por lo menos coloca el taladro para hacer un agujero en una pieza de hierro, ¿verdad? Uno le coloca una velocidad, ¿verdad? Adecuada y con alguna palanca, ¿verdad? Que le va haciendo presión hacia abajo, que es el avance tanto y de la profundidad que vaya a tener el agujero. ¿Qué es la taladradora? La taladradora es una máquina de herramientas donde se mecanizan la mayoría de los agujeros que se hacen en las piezas en los talleres mecánicos, ¿verdad? Tienen dos movimientos, el de rotación y el de avance, lo mismo que les acabo de decir. Movimiento. El de rotación es la broca que impide el motor eléctrico de la máquina a través de una transmisión por poleas y engranajes. El avance es la penetración de la broca, ¿verdad? Que puede realizarse de forma manual, sensitiva o de forma automática. Se incorpora la transmisión para hacerlo. Accesorios de taladradora. Los accesorios del portabrocas, la mordaza de sujeción, pinzas de apriete icónicas, granetes, plantillas de taladro, afiladoras de broca, entre otros. El portabroca. El portabroca es el dispositivo que se utiliza para fijar la broca en la taladradora. Los portabrocas se abren y cierran de forma manual, aunque hay algunos que llevan un pequeño dispositivo para poder ser apretado con una llave especial o tiene ajuste manual. También puede ser con una llave dentada o puede ser apretado manual. Los portabrocas más comunes pueden sujetar brocas de hasta 13 milímetros de diámetro. Las brocas de diámetro superior llevan un mango de cono Mohs y se sujetan directamente en la taladradora. O sea, es directamente, pues se le quita el portabroca y se coloca directamente a la taladradora. La mordaza de sujeción de pinzas, ¿verdad? O le pueden también llamar prensa. En la taladradora es muy habitual utilizar mordazas u otro sistema de apretes para sujetar las piezas mientras se taladran. Es la sujeción de las piezas, hay que controlar bien la presión y la zona de apriete para que no se deteriore. Con esa herramienta podemos fijar cualquier pieza, ¿verdad? Cuando se está haciendo el agujero para que quede lo más limpio y lo más preciso posible. Hay de rotación de la base de la taladradora y de la altura. Pinzas de aprietes cónicas. Cuando se utilizan cabezales multiusillos o brocas de gran producción, se utilizan en vez de portabrocas cuyo apriete es débil, pinzas cónicas atornilladas que ocupan menos espacio y dan un apriete más rígido a la herramienta. Los granetes. Los granetes se denomina granete, una herramienta manual que tiene forma de punto de acero templado afilado en un extremo con una punta de 60 grados aproximadamente, que se utiliza para marcar el lugar exacto que se está trazando previamente una pieza donde haya que hacerse el agujero, ¿verdad? Entonces es como una guía que se le hace a la pieza donde se va a hacer el agujero.
Entonces se le coloca para donde se va a hacer el agujero, se le coloca, se le da un golpe por encima y marca, y así tiene como una guía la punta de la broca para hacer el trabajo del agujero. Plantillas de taladro. Cuando se mecanizan en serie no se procede a marcar los agujeros con granetes, sino que se fabrica una plantilla que se incorporan al sistema de fijación de la pieza debidamente referenciada. La plantilla lleva incorporado unos casquillos guía para que la broca pueda encarar los agujeros de forma exacta sin que produzca desviaciones en la punta de la broca, ¿verdad? En operaciones que llevan incorporado un escariado o un roscado posterior, los casquillos guía son removibles y se combinan cuando se procede a encarar o roscar el agujero. Afiladora de broca. En la industria metalúrgica se realizan muchos taladros que disponen de máquinas especiales de afilado para afilar las brocas. Cuando el filo de corte se ha deteriorado, el filo se procede a realizar una moladora que tenga la piedra con grano fino, pero la calidad de este afilado manual suele ser muy deficiente porque hay que ser bastante experto para conseguir los ángulos de cortes adecuados. La mejor opción es disponer de afiladoras de broca. O sea, estas afiladoras es cuando por lo menos la broca pierde la punta, el filo, pierde el filo, ¿verdad? Y no, lo que hace es que no perfora, sino queda girando en el mismo sitio. Por lo tanto, hay que afilar la punta de las brocas, pero con su debido ángulos de corte para que haga un buen trabajo. Tipo de máquinas radaradoras. Las máquinas radaradoras se pueden reunir en 5 grupos separados, por ejemplo, las sensitivas de columnas radiales, de bolsillos múltiples y de centros mecanizados. Los taladros sensitivas pueden ser de una sola velocidad de giro, o pueden ser inalámbricos, pueden ser manuales, son algo más pequeño para utilizar, son para cosas más pequeñas de utilizar. Las taladoras de columna, el armazón que soporta de que conste de una base o pie de la cual fijada la columna sobre la cual va fijado el cabezal de la mesa de máquinas que se gira en torno a la columna. Estas máquinas llevan un motor incorporado eléctrico de potencia variable según las capacidades de la máquina. También tenemos la de cabezal, que es la parte de máquina que afloja la caja de velocidad y mecanismo del avance del bolsillo. El cabezal portabroca se desliza hacia abajo, ¿verdad? Actuando en una palanca que activa en el mecanismo del piñón de cremallera, desplazando toda la carrera que tenga la taladradora. El retroceso del cabezal es automático cuando se dé la presión sobre sí mismo. Aquí tenemos las poleas de transmisión. Cambiando las correas de transmisión podemos tener más velocidad o menos velocidad, depende del trabajo que se va a utilizar. Puede ser mayor fuerza y menos velocidad, o menos velocidad y mayor fuerza. Poleas de transmisión es movimiento de motor crucillo que se realiza mediante correas que enlaza las poleas escalonadas, con lo que es posible variar el número de revoluciones de acuerdo a las condiciones del corte del taladro y el lucillo y portabrocas. Hay taladradores que además de las poleas escalonadas incorporan una caja de engranaje para regular velocidades del lucillo y el avance de penetración. El nonio, las taladradoras disponen de un nonio con el fin de controlar la profundidad del taladro. Este nonio tiene un tope que regula cuando se consigue la profundidad deseada. El lucillo está equipado con un agujero cónico para recibir el extremo cónico de las brocas, o del portabrocas, que permite el montaje de brocas delgadas o de otras herramientas de corte que utilizan en la máquina, tales como machos o escariadores. La mesa, que es la que vemos aquí, está montada con la columna, que se puede levantar o bajar y sujetar en posición para soportar la pieza a la altura apropiada para permitir taladrar en forma deseada. Taladradoras radiales. Esta máquina se identifica con el brazo radial que permite la colocación de cabeza a distintas distancias de la columna y además de la rotación de la cabeza alrededor de la columna. Con esta convención de movimiento, la cabeza se puede colocar y sujetar el lucillo para taladrar en cualquier lugar dentro del alcance de la máquina, ¿verdad? Al contrario de la operación de las máquinas taladradoras de columna, las cuales tienen una posición fija de lucillo. También tenemos taladradores de lucillos múltiples, ¿verdad? Las máquinas están de lucillo múltiples, se componen con 2 o más columnas, ¿verdad? Cabezas y lucillos estándar montados sobre una base. Estos taladros, ¿verdad?, facilitan
la ejecución de una secuencia fija de las operaciones de taladro por medio de desplazamiento de una pieza de estación a lo largo de la mesa. Las aplicaciones más comunes de estas máquinas es para eliminar el cambio de herramientas para secuencia de operaciones. Las taladoras de husillos múltiples hay de producción de husillo fijo y de unión universal. Taladros de producción de husillo fijo, ¿verdad?, consiste en cierto número de husillos en una posición fija, recibiendo una fuerza motriz a través de una serie de engranajes accionados por un motor del tamaño apropiado. Toma la forma de una sencilla máquina individual, tanto vertical como horizontal, o accionado en ángulos, ¿verdad? O bien pueden tomar la forma de cierto número de tales unidades colocadas juntas a hacer una máquina especial. Taladro de unión universal. Se fabrican una serie completa de tipo estándar con cierto de husillos que se pueden ajustar dentro de un área determinada. Esta máquina se caracteriza por un número de husillos que pueden colocar en cualquier posición dentro del área de la mesa para taladrar cualquier plantilla de agujeros preseleccionada, ¿verdad? Centros de mecanizado, que es CN, que esos son ya un poco más avanzados, son tecnologías más avanzadas, ¿verdad? En un centro mecánico incorpora con un almacén de herramientas, diferentes operaciones que se pueden efectuar en las diferentes caras de una pieza cúbica, con lo que con una sola fijación y manipulación de la pieza se consigue el mecanizado integral de las caras de la pieza, con lo que el tiempo total mecanizado y precisión se consiguen resulta muy valioso desde el punto de la vista de los costos de mecanizado al conseguir más rapidez y menos piezas defectuosas. El proceso de taladro se llama taladrar a la operación de mecanizado que tiene por objeto producir agujeros cilíndricos en una pieza, cualquiera utilizando como herramienta o una broca. El taladro es un término que cubre todos los métodos para producir agujeros cilíndricos en una pieza con herramientas de arranque de viruta. Como todo proceso mecanizado por arranque de viruta, la evacuación de la misma se torna crítica cuando el agujero es bastante profundo. Por eso, el taladro está restringido según que sean las características del mismo. Cuanto mayor sea su profundidad, más importante es el control del proceso y la evacuación de la viruta. Tipo de agujeros. En la casa total de los agujeros se realizan diferentes taladros que existen guarda en relación con la tornillería. En general, es decir, la mayoría de los agujeros taladros sirven para incrustar los diferentes tornillos que utiliza para ensamblar una pieza con otra de los mecanismos o máquinas de las que forman parte. Según ciertos criterios, hay dos tipos de agujeros diferentes: los que son pasantes y atraviesan en su totalidad de la pieza, y los que son ciegos y solo se introducen una longitud determinada en una pieza sin llegarla a traspasar. Tanto unos como otros pueden ser lisos o pueden ser roscados. Por lo menos de los que son así ciegos y que son tipo roscados, es para hacer prisioneros a un eje, ¿verdad? Que no atraviesan, sino tienen un seguro solamente para que el eje no se afloje de donde esté sujeto. Las brocas. Los filos de la herramienta utilizada deben estar formadas por el cono exterior y un plano que pasa por el eje de la broca. La punta debe tener un ángulo de 60 o 90 grados para perforaciones de gran tamaño, que recomiendan ángulos 90 o ligeramente superiores. Así como vemos aquí, tiene un ángulo de 60 a 90 grados. Materiales de fabricación. Los materiales con los que se fabrica la broca desempeñan un papel importante en su vida útil y rendimiento, que es acero al carbono y acero rápido. Ángulo de broca: el ángulo de licencia principal, ángulo de corte, ángulo de desprendimiento. El ángulo de control llamado ángulo de arista o transversal doble. Además hay que considerar el ángulo de la punta de la broca de tipo H. Los ángulos para estos materiales son de acero y fundición, bronce duro y aluminio. Aquí tenemos algunas fórmulas que son para parámetros básicos por operación del taladro, de la velocidad de corte, velocidad de avance y avance por filo. Sección de viruta, fuerza de corte y potencia de corte, que tenemos el espesor de corte, la anchura de la viruta, la sección de viruta, fuerza de corte, potencia de corte, control de viruta y de fluido refrigerante. Estos son dos factores, son importantes en el proceso de taladro.
La generación de formas y tamaños de viruta adecuados y también su evacuación es vital para realizar correctamente cualquier operación de taladro, ¿verdad? Si el proceso no es correcto, cualquier broca dejará de cortar después de poco tiempo porque la viruta quedará atascada en el agujero. Debe tener un poco de refrigeración, ¿verdad? Puede ser de aceite, puede ser de agua, para bajar la temperatura de la pieza para que la broca no se caliente y no pierda su filo a través del roce molecular y la fricción que tiene sobre la punta de la broca contra la pieza que se está trabajando. Con las brocas modernas, las velocidades de perforación son muy elevadas, pero esto ha sido posible gracias a la evacuación eficaz de la viruta mediante fluido de corte. Todas las brocas helicoidales disponen de canales para evacuar la viruta. Durante el mecanizado se inyecta fluido de corte en la punta de la broca para lubricarla y para evacuar la viruta por los canales. La formación de viruta está determinada por el material de una pieza, la geometría de la herramienta, la velocidad de corte y la cierta medida por el tipo de lubricante que se utiliza. La forma y longitud de la viruta son aceptables siempre que permiten su evacuación de manera fiable. ¿Cuál es la seguridad de la taladradora? Cuando se está trabajando en una taladradora hay que observar una serie de requisitos para asegurarse de no tener ningún accidente que pudiese ocasionar cualquier pieza que fuese despedida de la mesa o la viruta si no sale bien cortada. Estas son algunas de las reglas de seguridad. Utilizar un equipo de seguridad, son lentes de seguridad, una gafas de seguridad, caretas, etc. No utilizar ropa holgada o muy suelta, se recomiendan las mangas cortas, porque si eso tiene poleas, ¿verdad? Puede ser que le agarre la polea a cualquier persona, usuario que esté utilizando la taladradora. Utilizar ropa de algodón, utilizar calzado de seguridad, por si cualquier cosa cae una herramienta o algo pesado, puede caer en los dedos del pie. Mantener lugares siempre limpios, si se mecaniza piezas pesadas, utilizar faja adecuado para cargar y descargar las piezas de máquina. Es preferible llevar el pelo corto, si es largo no debe estar suelto sino recogido. No vestir joyería como collares o anillos. Siempre se deben conocer los controles de funcionamiento de la máquina. Se debe saber cómo detener su operación. Es muy recomendable trabajar en un área bien iluminada que ayude al operador, pero la iluminación no debe ser excesiva para que no cause demasiado resplandor. Sin nada que agregar, muchísimas gracias.